muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al Centro Cultural Jardín Borda, a nombre de la licenciada Montserrat Orellana Colmenares, secretaria de Cultura, quien no pudo estar, pero quien nos deja un cordial abrazo. En esta presentación de la Gaceta de Museos número 83, con los temas Museos y Arquitectura, me da mucho gusto recibir a Víctor Hugo Valencia, el director del Centro INA Morelos, lo mismo que a Rosa María Sánchez Lara, quien publica la Gaceta de Museos. También nos acompaña Elba Stephens en representación del Seminario de Cultura Mexicana. Y por último, nuestra querida Elena González, como autora de uno de los artículos de este número de la Gaceta de Museos. Déjenme decirles que a mí me emociona mucho, porque bueno, somos conocidos todos, nos queremos mucho, pero además en algún momento de mi vida pues yo estuve ligado también a la Gaceta de Museos cuando trabajé en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina, precisamente. Pues bueno, ahí el maestro Felipe Lacouture también fundó el Centro de Documentación, que es donde pues mucho de esta cultura de la museología y de la museografía muy incipiente nació y quedó ahí registrado. Y esta Gaceta de Museos pues va ligada también al maestro Felipe Lacouture. Pues muchas gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto presentar la Gaceta de Museos en el Centro Cultural Jardín Borda. La Dirección General de Museos y Exposiciones tiene pues el compromiso precisamente de divulgar lo que sucede en todos los museos. Además, el INA y nosotros pues somos instituciones hermanas. Hoy precisamente estuvimos en el INA grabando unas cápsulas sobre un proyecto muy bonito que tenemos, que es el proyecto de conservación y resguardo de bienes muebles, y pues ya acabó esta quinta emisión, ya van 5 años que lo hacemos, y hoy estuvimos grabando unas cápsulas. Entonces el INA y nosotros estamos muy unidos y trabajamos en conjunto. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Le cedo la palabra a Rosa María Sánchez Lara, que nos va a platicar un poco más acerca de este número. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy grato para mí estar aquí una vez más. Varias veces hemos estado en este auditorio, varias veces en esta ciudad, haciendo proyectos, charlas, clases. Y bueno, ahora específicamente para esta presentación, gracias Alejandro por tu hospitalidad, por recibirnos en este maravilloso edificio que María Elena González nos va a platicar algo acerca de él con su enfoque muy particular que está trabajando ahora. Y bueno, la idea es, me tomo como moderadora solamente unos minutos para decirles que este número sobre museos y arquitectura presenta la importancia de que un edificio de un museo es la primera pieza que nosotros conocemos realmente, ¿no? Cuando nos aproximamos a un museo, lo que vemos es el edificio, es la arquitectura, y después, bueno, vamos penetrando, vemos los espacios, vemos la colección, vemos la museografía, vemos una serie de cosas, pero quien nos recibe es la arquitectura. Y entendemos la arquitectura no solamente como el edificio mismo, sino como el entorno, lo que pasa en la ciudad donde está ubicado el edificio, pero también en lugares fuera de la ciudad. Y en esta revista específicamente estamos presentando textos, por ejemplo, de Mario Shetland, donde nos habla de la relación que existe con el medio ambiente. De hecho, sus estudios son sobre este tema y cómo se han ido haciendo museos de este tipo. Entonces, cada vez nuestro concepto de museos es mucho más amplio, nuestro concepto de arquitectura, y las relaciones que se dan entre uno y otro cada vez más estrechas también. Claro que el número se prestaría a muchísimos más textos. Contamos con un número determinado de páginas, pero es un gusto de veras poder presentar estos temas que en el INA no se habían tocado tanto como hablar específicamente de los museos de arte, que trabajan principalmente en arqueología. El cuestionamiento sería, ¿y un museo de arqueología es un museo de arte? Entonces, todo ese tipo de reflexiones son las que nosotros estamos trabajando en la Gaceta de Museos. Tenemos una mesa de lujo, verdaderamente. El primer término, y le voy a pasar el micrófono a Elba Stephens,
Ella es secretaria del Seminario de Cultura Mexicana de la Corresponsalía Cuernavaca. Y viene la representación, como ya nos dijo Alejandro, el presidente del seminario, ella es la secretaria. Elba, gracias por estar aquí, de verdad les agradecemos mucho, sabemos que son gente muy ocupada y sin ningún pero, sin ninguna condición, vinieron a platicar con nosotros. Elba, te paso el micrófono. Muchísimas gracias, pues buenas tardes a todo nuestro público aquí presente. Un gustazo estar con ustedes compartiendo esta mesa, no hay nada que agradecer. Pues sí, yo vengo en representación de Alejandro Vázquez Rueda, nuestro presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Pues bueno, pues para mí es un gusto el poder estar aquí compartiendo en esta fiesta, porque esto es para mí el día de hoy, ¿no? Cada que nace un libro, una gaceta, una revista, es como si naciera un hijo, ¿no? Porque, hijo, cómo cuesta trabajo, todo lo que implica el realizar ese trabajo, y ya cuando ve la luz, pues wow, para mí, mis respetos, mi gran admiración, y pues comparto esta fiesta, ¿no? Bueno, quiero decirles que cuando me acerqué a este número de la Gaceta de Museos, descubrí un hilo que une pues la arquitectura, memoria y vida. No lo leí como una obra técnica, sino como quien recorre un edificio con la palma extendida sobre los muros. Cada artículo me recordó que la arquitectura no solo se mira, se habita, se hereda, se transforma. Como antropóloga, sé que el inmueble es siempre más que de su diseño, es un sedimento cultural donde se imprimen las decisiones colectivas y los relatos íntimos. En estas páginas confirmé que un museo no nace cuando abre sus puertas, sino cuando cobra sentido en el diálogo con su entorno y sus públicos. Me interesó reconocer cómo los autores coinciden en algo esencial. Restaurar no es rejuvenecer, sino aceptar la edad de la piedra, sus grietas, sus silencios. Pienso en la parte de José Ramón Duralde y su intervención en el Palacio Superunda para convertirlo en el Museo Capotri. Lo que él describe no es solamente una obra arquitectónica, es arqueología de la experiencia humana. Recuperar el edificio fue como devolverle voz a un cuerpo dormido. Este gesto resuena en mí porque considero que toda restauración es negociación entre la memoria material y lo que deseamos que permanezca vivo, o sea, darle vida a la piedra. Y luego aparece Gabriela Carrillo con su experiencia en donde los museos ya no caben solo en casonas antiguas, también emergen de cicatrices urbanas, lagunas, observatorios de hundimiento, territorios frágiles. Ella escribe, y yo la pienso desde mi disciplina, que la arquitectura museística debe aprender del paisaje, del movimiento, de la fisura misma. Esa visión me recuerda que el patrimonio no es estático, está respirando. Su obra en Bacalar sobre el mangle y los estromatolitos me hizo pensar en cómo un museo puede ser también una alerta ecológica, un llamado ético. Lo mismo ocurre con la Casa de Morelos, un testimonio que no solo aloja objetos, sino la biografía de un hombre y de una época. Este espacio, recuperado en 1936, no solo restituyó fachadas y muros, restituyó un episodio fundacional para quienes pensamos la historia como una trama viva. Me conmueve la idea de que las caras en los muros son como excavaciones en la memoria colectiva. Los arquitectos leen estratos, así como nosotros leemos cultura. Este número me dejó una afirmación clara. Un museo es cuerpo y es tiempo, es piedra y es relato, es técnica y es emoción. Por eso, al terminar la lectura, sostengo más fuerza que la arquitectura y la museografía no deben separarse de las ciencias humanas. Un museo solo existe plenamente cuando la experiencia del visitante se activa, cuando el espacio provoca preguntas, cuando despierta la imaginación, cuando obliga a detenernos a sentir. La arquitectura vista así no es un simple envase, es un agente cultural, un texto que podemos leer con los ojos, con la piel y con la memoria. Pero también existen otro tipo de museos, otros que es de allá en sí el inmueble es como caminar dentro de un territorio con múltiples capas. Pero también hay aquellos que son museos abiertos, jardines botánicos, jardines etnobotánicos, los que se encuentran en las zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, pues también estamos hablando de memoria y de pueblo, ¿no? De la historia y de la identidad.
pues muchas gracias. Solo quiero decir que el museo lo activan ustedes, nosotros, los que vamos. Entonces, pues muchas gracias. Ahora pues termino mi texto y puede ser la palabra a quien corresponda. Muchas gracias. Elba, muchas gracias, qué bonito texto. Creo que captó exactamente la esencia de la Gaceta. Gracias. Gracias no solamente por estar, sino por dar todo esto, ¿no? Que nos estás dando. Voy a ceder ahora la palabra al antropólogo Víctor Hugo Valencia, con quien ya hemos hablado por esta vida del INA, y aunque no hemos trabajado juntos ni nos hemos, apenas hoy nos reconocimos, pero sí hemos andado por los mismos rumbos, y agradezco mucho que inmediatamente dijo, sí, claro, sí, yo coopero y presento la revista. Víctor Hugo, te paso el micrófono. Gracias. No, mira, acá estás. Muchas gracias, maestra Rosa María Sánchez de Lara. Efectivamente, la vida nos ha llevado en algunos casos a coincidir y hacer cosas juntos y con mucha gente más. Pues yo le decía a Elena González, sí, claro, a mí me gustaba y me gusta mucho Ernesto Cardenal, y en uno de sus muchos poemas hay uno que se llama La dedica a Claudia. Y entonces, el poema es largo, yo nomás voy a señalarlo por el ambiente en que estamos ahorita, donde Cardenal dice: llegué al estadio y había miles, estaba lleno, estaba repleto, pero a la única que veía era a mí. Entonces así estamos ahorita. Es decir, las multitudes y las ausencias pueden ser. Qué bueno, Rosa María y Alejandro, de aquí, la gente que se decidió así a hacer la presentación. No haberlo hecho era una situación de no aceptar las cosas. Y me parece que si se convocó y se planteó hacer la presentación de esta revista, la número 83, con uno o con miles, es correcto hacerlo. Yo lo solicito. Y gracias por la invitación. Pero yo comentaré muy rápido, ¿no? El sentido de esto, ¿no? Para mí, yo tengo muy claro, esta revista la conocí desde su origen, de su nacimiento hace varios años. Conocí al arquitecto Lacouture, que me parece que, si me equivoco, me corrigen, es el fundador, ¿sí? Con todo su estilo de arquitecto, con todo su estilo, en sus modos, con todo su estilo particular. Era una persona que, como profesional en la arquitectura, una cosa que lo inclinó fue la museología, los museos. Y bueno, fundar y tener la iniciativa y que hoy, al 2025, siga la revista existiendo es el gran logro. Más allá de las situaciones administrativas, más allá de las situaciones financieras, que esta Gaceta se mantenga es un gran logro. Yo por eso quiero decirles que hay que ubicar esta revista que hoy se presenta en el 83, que tiene el último número de los que vienen de años atrás, más de casi 30 años, me decía Rosa María, de esta revista. Bueno, las revistas y los boletines y los que andan en el medio de las publicaciones que tienen periodicidad de un mes, de un semestre, anuales, o incluso las revistas que se hacen semanalmente, saben de lo que significa la espera, la gestión, la planeación para que salga ese número. Es toda una situación que solamente el que está en eso sabe lo que estoy diciendo. Es toda una tortura a veces, o todo un proceso donde desde el hecho de planearla, de tener el título, el nombre, que coordinan los autores, etcétera, 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 etcétera. Y estoy hablando todavía de la época de impresión, ¿no? Hoy, pues, digo, la cuestión cibernética está ganando espacios, y hoy, pero incluso lo digital. Es decir, el instituto tiene una experiencia grande y vasta en ese sentido. El instituto Nacional de Antropología debe tener en sus 85 años que se cumplieron, mínimo debe tener más de 30 revistas. Unas que han acabado, pero la mayoría existen, ¿no? Y la arqueología tiene sus revistas, la arquitectura, los monumentos históricos tienen sus revistas,
¿no? Fundó la famosa revista de Arqueología Mexicana, que es de las revistas que hoy se pueden encontrar en un laboratorio o en un despacho médico. Ese es el gran logro, que llegara a unos públicos que muchas veces no necesariamente tienes que ser especializado. Por eso decía yo que la trascendencia de las revistas en el instituto, y esta en particular, en la Gaceta de Museos, y especialmente que está dedicado a los museos y a su actividad como recintos de difusión y divulgación cultural, son de gran merecimiento. El tema que aborda este último número, el 83, arquitectura y museos, ya me lo dijo muy rápido Rosa María y Elba, lo ven, hay que verlo de muchas maneras, ¿no? El mismo inmueble, por sí mismo, el mismo inmueble en muchos casos es el museo, es decir, recorrer esos espacios, casonas antiguas o casonas adaptadas a museos, o casas modernas, contemporáneas, que fueron hechas exprofeso para un museo, tienen muchas cosas que decir. Otra cosa son sus contenidos. Ahora, todavía no encuentro yo, y lo puedo decir así, aquí está Elena, aquí están ustedes, todavía no encuentro yo cuál es el espacio que tenga la mayor capacidad de difusión de la cultura. Es un museo, con todo y que existan las revistas, con todo y que existan muchos elementos, e incluso con la cibernética, todavía lo presencial es una situación que se vive de otra manera. Posiblemente hoy la tecnología nos lleve a recorrer el Museo Nacional de Antropología de México, el gran museo, digitalmente, pero nunca será lo mismo a recorrerlo, al menos una sala, y cuando hay tiempo, todas las salas, es otra cosa, con respeto a la gente que está en la cibernética, con respeto a la gente que apuesta a lo digital. Yo sigo creyendo en lo que veo. Entonces, cuando yo palpo este número, lo conocí en la librería de Lina en México, ¿no? Vi que Elena trae ahí un artículo, y entonces, bueno, me llamó mucho la atención que una revista como esta incluso exista, porque pareciera ser que la tendencia es que pasa el tiempo y como la falta de recursos hace que ya no existamos. Entonces es un gran logro. Entonces yo quiero decirles también, para ir cortando esto y aprovechar el espacio de la invitación, miren, la divulgación para un servidor, hoy la divulgación es una especialidad. Pasó la etapa aquella, estudiantil, profesional, incluso de hace años, donde el chiste era sacar el folleto, como fuera, ¿sí? En mimeógrafo, con manchones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el nivel. Hoy, o se hace bien la divulgación o no se hace. Eso tiene que ser la responsabilidad de quien se atreve a iniciar estos procesos de integrar una revista. La diferencia de un libro es totalmente otra. Un libro con un tema, con una especificidad, con un autor, es otro proceso. Las revistas no. Las revistas tienen, por eso son revistas, porque es el cúmulo, es el esfuerzo de unir varias voces para poder difundirlas y darlas. Eso es divulgación. Son temas específicos, cortos, o temas que pueden abordar un tema y se van de muchas maneras. Entonces, yo insisto que una cosa es, decía un arqueólogo Medina que ya falleció, el arqueólogo Enrique Nalda, decía, no a la revistitis, ¿no? Porque de repente era preocupación para él que en cada estado de la República, cada centro INA, en el caso de INA, tenía una revista que se iniciaba y desaparecía a los 3-4 meses. ¿Por qué? Pues porque no hubo capacidad de darle continuidad, porque de repente el que se encargaba pues se desesperaba que no cumplían los que se habían comprometido a entregar el artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eran revistas que iniciaban y morían. No quiero decir para terminar, por eso esta revista tiene su mérito. El problema de las revistas es el número 1 y el último, o el número 1, 3 y el último, por situaciones muy ad hoc de lo que implica hacer este trabajo de planear, organizar, sintetizar, invitar y hacer lo posible. Por supuesto que impresa es un costo, digital es otro costo, y no les quita mérito uno y otro, pero en lo personal, y muy en lo personal, puede ser discutible. Yo sigo pidiendo y creo en lo que veo, y yo quiero tocar, ¿me explico? Y a mí el problema digital es que no toco, veo, escucho, pero no siento. Entonces, gracias, José, por invitar a esto, y me parece que el gran atrevimiento de hoy es que se hace esta presentación.
enhorabuena porque merece respeto tanto tu persona como la revista, como todo lo que trae atrás, y con todas las personas que estamos aquí, es un gran logro hacerlo. Como bien dice María Elena, habrá anécdotas para platicar y esta hay que revivirla en el lado más positivo que merece la revista 83, que hoy se presenta aquí en Cuernavaca. Enhorabuena. Gracias a todos. Víctor Hugo, mil gracias. Es evidente que en este discurso queda claro que eres el delegado, director de Lina Morelos, que conoces el Lina, que conoces la situación de las revistas, eso que él dice, del número uno, el último. Esa historia es de mucho tiempo y este esfuerzo realmente es digno de tomarse en cuenta. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a María Elena González. Bueno, esta es una larga amistad, la de ella y la mía, en todos los sentidos. Hemos sido académicas juntas, hemos dado charlas, ella me ha invitado a mí a algunas cosas, yo a ella otras, entonces sí tenemos una relación muy estrecha, académica y vivencial, incluso de secretos, de cosas de esas, ¿no? Entonces ella es investigadora del 5, está haciendo un doctorado que sin duda nos está dando nuevas luces sobre el bienestar en los museos. Y en este caso ella escribe un texto sobre este edificio precisamente de Joaquín Borda y cómo lo va ligando con esta experiencia que ha tenido en su doctorado. María Elena, por favor. Muchas gracias, queridísima colega Bernández Maestra y amiga. Bueno, voy un poquito del contexto en general en el que se escribe la revista y luego paso a lo particular. ¿Cómo nos enteramos de lo que sucede en el universo museístico? ¿Cómo todos los que estamos interesados en los museos, de dónde nos nutrimos? Existen algunas fuentes, por ejemplo, el portal Museografía, Espacio Visual Europa, que constituye para el mundo hispanohablante un referente fundamental. Similar al American Alliance of Museums, o Museum Next, o Helicon Voices, EVE funciona como un observatorio crítico que sintetiza literatura académica internacional, analiza estudios empíricos recientes y produce debates globales para la práctica museal. Además, a escala internacional, el campo de los estudios museísticos cuenta con un ecosistema editorial amplio y diverso. Se estima que existen entre 80 y 120 revistas especializadas dedicadas a los museos. La museología y la gestión del patrimonio, que abarcan desde publicaciones académicas revisadas por pares hasta boletines institucionales de alta calidad, es prolífica, como vemos. Esta pluralidad refleja la vitalidad del sector, el amplio interés de la gente que estamos interesadas en los museos y la multiplicidad de enfoques con los que se estudian hoy estas instituciones. Pero lo que quiero enfatizar es que en este contexto global, la Gaceta de Museos ocupa un lugar significativo, pues contribuye a articular reflexiones profesionales, debates contemporáneos y experiencias locales que dialogan con las tendencias internacionales del campo, ofreciendo un espacio de pensamiento crítico y divulgación que fortalece a la comunidad museística mexicana. Lo exagero si digo que la Gaceta de Museos se ha consolidado a lo largo de 3 décadas como una de las publicaciones más finas y necesarias en el panorama museístico latinoamericano, sobre todo en la era de la virtualidad, que ya pasamos a las revistas no impresas, sino digitales. Ahora bien, este número en particular destaca por el tratamiento profundamente amoroso hacia los museos, entendidos por supuesto y a partir de la definición del Consejo Internacional de Museos 2022, no como edificios que albergan colecciones, sino como espacios vivos donde se cruzan historias, afectos, debates y memorias. Y es que la maestra Rosa María Sánchez Lara y el editor Jaime Eduardo García lograron un puente entre especialistas, gestores, arquitectos, restauradores e historiadores. Pero no todos son dulzuras. La Gaceta también nos confronta con las tensiones del presente.
la situación que viven los museos, la fragilidad presupuestal, el desgaste de los recintos, la urgencia de profesionalización y la pregunta abierta sobre el futuro de nuestros museos. Esa combinación de entusiasmo y lucidez es precisamente lo que hace que esta revista continúe siendo un referente indispensable. Y ahora voy al tema que más me concierne. Me refiero a mi humilde contribución a este número 83. Adelanto que lo que me motivó a pensar en la historia como producto de la imaginación es una serie de comprobaciones como la que sigue. Voy a leer un fragmento del periódico Reforma, un artículo publicado el día de ayer, y me refiero al artículo de su sección se llama Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, y está publicado en el periódico Reforma. Y es que se refiere a un libro que acaba de escribir el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se llama La Grandeza. Y fíjense cómo la historia es imaginación. Muchas de las obras que ha escrito el expresidente tratan sobre temas históricos, pero tienen siempre un barniz político y una inclinación maniquea. Andrés Manuel entiende la historia como una épica de anécdotas protagonizadas por héroes y villanos que pelean por construir una visión particular de la historia y la política, que es la suya. Su nuevo libro, Grandeza, pretende demostrar que los mejores principios éticos y la bondad que poseemos como pueblo y nación provienen de aquello que heredamos de las grandes civilizaciones del México prehispánico. Considera, Sergio Sarmiento, una ingratitud en no reconocer que debido a esas raíces y enseñanzas, considera el expresidente, una ingratitud no reconocer estas civilizaciones por sus raíces y enseñanzas. Los mexicanos de hoy somos libres, fraternos, trabajadores, honestos y felices, dice en Grandeza, por los pueblos prehispánicos. Esta visión idealizada de los pueblos indígenas ahora es la voz del periodista, que descarta cualquier aportación positiva de España, la refuerza con una afirmación que asombrará a muchos. Y cito: la intención es pues refutar la historia inventada o tendenciosa basada en, entre otras aberraciones, en atribuir a los pueblos indígenas de la antigüedad supuestas prácticas de sacrificios humanos, el canibalismo y otros procederes de este tipo. Siglos de estudios documentan la existencia de sacrificios humanos y canibalismo ritual en Mesoamérica prehispánica y en particular en Tenochtitlan. Bueno, hasta aquí dejo este artículo. ¿Por qué lo rescato? Porque por supuesto hay muchas lecturas de la historia y pues la mayoría son tendenciosas, tienen que ver con la fantasía, con la imaginación. En mi caso el artículo que lo escribí tiene que ver con esta imaginación que reposa en este recinto en el Jardín Borda. Es decir, como ven, el deseo que guía con mucho la historiografía mexicana, y en particular el Jardín Borda, no es de excepción. Tuve el honor de dirigir este centro cultural entre 2018 y 2022, una etapa que guardo como una de las más gozosas de mi vida. Lo fue, entre otras razones, por la intensidad de los proyectos, por el diálogo constante con la comunidad, por los equipos comprometidos, a los que me da mucho gusto saludar aquí, y por el privilegio simbólico de sentarme cada mañana en el mismo escritorio donde lo hicieron mis queridos amigos Alfonso Toussaint, Marta Quechum, Adalberto Riosalay. El mismo que ocupa el maestro, mi querido amigo Alejandro Becerra, el día de hoy. Es decir, cargado de historia, el Borda, con sus fragantes jardines y sus elementos simbólicos, es un espacio intelectual muy emocional. Imagínense ustedes la oficina de allá arriba, con las heridas visibles de los sismos, las paredes fracturadas, líneas que parecían hilos de tiempo recordándonos que la historia también trepa muros. Desde ahí escribí, planifiqué y conversé con artistas, gestores, cronistas y vecinos que veían el jardín como un territorio de pertenencia. Y esa pertenencia es la que nos hace imaginar la historia, más que contarla cronológicamente. Nosotros nunca contamos la historia con base en líneas del tiempo. Entonces ahí viene la presentación del artículo. El texto incluido en la revista se llama El Jardín Borda en el imaginario colectivo. Y es un ensayo que desde las ciencias cognitivas presenta cómo percibimos y memorizamos los espacios históricos. El Jardín Borda
sostengo en el texto, no es únicamente un inmueble con capas de temporalidad, es un escenario mental tejido por imágenes, narrativas y afectos. ¿Cuáles son nuestras narrativas? La pintura de casas, por ejemplo, que moldea nuestra imaginación del virreinato. Mestizos y castizos, tenten el aire, zambos, salta para atrás, y por supuesto indígenas caminando según nosotros, los que sabemos que es un jardín virreinal, por los pasillos de este jardín gorda. ¿Y qué me dicen del Segundo Imperio? Señaladamente para los habitantes de Cuernavaca, las obras de Salvador Tarazona marcan el imaginario, pueblan nuestras fantasías sobre Maximiliano y Carlota, desayunando aquí afuera en el jardín, o en el Jardín de las Rosas, recibiendo invitados o escapando por la puerta de allá abajo, tras la mítica India bonita, o escuchando los cohetes que tanto le espantaban a Carlota. Pero ahí no acaba la fantasía, porque las historias locales siguen circulando en Cuernavaca. Y eso de los túneles que van desde la catedral al Palacio de Cortés y llegan aquí, no ha dejado de transitar por la imaginación de turistas, locales y hasta políticos afanados en sacarle jugo al patrimonio cultural que consta. Lo viví aquí. Se pensaba hacer el rescate de los túneles para tener una especie de museo subterráneo. Además están las historias de los banquetes, las apariciones en el Jardín Gorda, no me dejan mentir, el equipo del Jardín Gorda que tanto quiere al Jardín Gorda y tantos sacrificios hacen por él, porque aquí se supone que vivía un fantasma. Están los personajes legendarios y montamos en 2018 una muestra que se tituló El Gorda en el Borde, que hablaba de todas estas historias, porque aquí incluso fue discoteca, este lugar donde estamos, y fue restaurante y fue hotel, por supuesto. Y entonces esa exposición abordaba los temas que me catalogó, todos esos escenarios de El Gorda en el Borde. En mi artículo exploro ese tejido complejo con herramientas de la psicología cognitiva y los estudios sobre la imagen. A partir de lo que plantea la doctora Mara Dixon, quien muestra que el cerebro compara experiencias nuevas con memorias previas, y lo que afirma Yuval Noah Harari, quien explica la necesidad humana de narrar para recordar. Por eso narramos las historias para recordar lo vivido. Y entonces así propongo que el Jardín Gorda opera como un espacio de evocación multisensorial en el que coexisten lo documentado y lo imaginado, lo arquitectónico y lo mítico, la experiencia corporal, el pensamiento creativo y la memoria colectiva. La memoria se refiere a las imágenes no recordadas, porque la memoria inventa, la memoria siempre incluye pensamiento creativo. No recordamos lo que fue, sino lo que queremos que haya sido. Y entonces esta memoria de que se nutre, para el caso de los museos, se nutre de pinturas, películas, diseño gráfico y novelas. Así los imaginamos de toda la Jardín Gorda y esos vestidos amplios, ampulosos, ya Maximiliano hablando con Carlota y los guisos que se debieron haber hecho aquí. Y con respecto a la pintura podemos comprobar cómo los museos y los centros culturales participan activamente en la construcción del imaginario social. De ahí sacamos las imágenes. Y podríamos abundar más, y tal vez, si da tiempo de hacer una breve charla al respecto, o serán preguntas del público. Pero ahora es momento de agradecer de manera especial a la maestra Rosa María Sánchez Lara, al editor, a los editores, al consejo editorial, por invitarme a ser parte de este número y por sostener una revista que honra el pensamiento museológico con profundidad y elegancia. Agradezco también al equipo del Centro Cultural Jardín Gorda, el equipo del pasado y del presente, por sembrar y cuidar un espacio que ha sido y sigue siendo fundamental para la cultura y los habitantes de este valiente y resiliente estado de Morelos. Y por supuesto, agradezco a quienes hoy nos acompañan, público, la paciencia de mis compañeros de mesa y finalmente decir que este número celebra la arquitectura y los museos, pero celebra también nuestro compromiso con los espacios que dan sentido a nuestra comunidad. Muchas gracias. María Elena, muchas gracias. Es muy sabroso escucharte. Esas historias, eso que hablas de la memoria, que siempre he dicho que solemos evitar la memoria.
Pues me encantó que decimos la memoria no existe, la memoria la inventamos. Y si es cierto, la hacemos como nosotros queremos que sea. Y eso es lo que guardamos en los museos. Esa memoria que no es solamente la memoria que nosotros conocemos, sino la memoria cultural, la memoria de los pueblos, la memoria de quienes nos han antecedido y preparamos también el terreno para quienes vienen delante de nosotros. Pues les agradezco muchísimo, de verdad, la seriedad con la que presentaron sus temas, el cariño con el que lo hicieron, la profesionalidad con que lo hicieron también, y al Jardín Borda, por supuesto, el habernos recibido en sus espacios arquitectónicos, a su personal. Mariana, muchas gracias. Fueron llamadas, idas y venidas y demás para poder llegar a acuerdos. Jair también nos apoyó. Entonces, mil gracias, buenas tardes, noches, y quedan invitados para continuar leyendo nuestra Gaceta de Museos. Muchas gracias, María Elena, muchas gracias, Víctor Hugo, muchas gracias, Eva. Buenas noches. ¿Dónde se puede bajar? Porque dicen que ¿dónde se puede ver? Tenemos la mediateca de Lina, entonces tenemos una liga que con mucho gusto les vamos a dejar. Aquí nuestro editor siempre nos está mandando las ligas y todo esto, ahí la pueden ver. Igual que pueden ver muchos números, simplemente entrar a la mediateca, pero de una manera directa se las vamos a dar nosotros en la liga. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hola, Héctor Varela, muchas gracias por la presentación. Y yo leí, Elena, hoy tu columna, me encantó. Héctor Varela, muchas gracias por la presentación, felicidades a los cuatro. Te decía, Elena, yo leí hoy tu columna en La Jornada, me encantó. Cada día escribes mejor, sobre todo ahora que estás haciendo un doctorado en ciencias de la cognición. ¿Qué cosa? Sí, pero ahorita estaba recordando la complejidad del texto que escribiste, porque es un texto complejo, pero escrito de una manera muy clara, lo cual tiene un gran mérito desde el punto de vista literario. Pero hay tres conceptos que tú interpretes ahí. Uno es los museos, otro es la arquitectura, ¿y cuál es el tercero? Las ciencias cognitivas, la memoria. La percepción, claro. Eso Percepción. no estaba recordando ahora, pero sí, y me pareció genial cómo lo explicaste de una manera muy didáctica, de manera que cualquier persona que no estudie ciencias de la comunicación ni sabe de neurocognición, quizá liderarte, entiende esta triada, ¿no? con la que vemos y con la que percibimos en los museos. Me encanta, te felicito por eso. Gracias. ¿Algún otro comentario? Jaime Eduardo García, ¿no quieres comentar nada como editor? Bien, pues antes que nada agradecer a los presentadores de este número, porque comentó el maestro Hugo Valencia que la realización de una publicación, sobre todo en México, es una proeza, y sí, incluye pasión, rigor, estrés, adrenalina, pero terminar un producto editorial como Gaceta de Museos, que es único en el país, es especializado, pero la función que busca Gaceta de Museos es difundir las actividades museológicas y museográficas que se realizan no solo en los recintos de Lina, sino del país. Enarbola sobre todo a los colaboradores que construyen cada número con su pluma, sus ideas, sus conocimientos, su información, y eso es lo que le da la riqueza y la validez, y es, entre otros elementos, lo que sostiene a Gaceta de Museos. No solamente es ser una revista institucional de un instituto que tiene una tradición histórica y cultural en México, que ha dado patrimonio, identidad y ha cuidado esa herencia cultural, pero realmente quien da viveza a cada número son los colaboradores,
de los que uno se nutre, de lo que uno aprende, de lo que uno disfruta cuando está uno trabajando el proceso editorial de esos materiales. Y el único que es agradecerles la presentación, que fue muy puntual, muy emotiva, y que eso nos alienta para seguir sacando una revista como Gaceta de Museos, que no es para un público especializado, sino es para todo el público, para no solamente informarse, sino que nos dé identidad en este país y que cimienta el conocimiento científico. Y nuevamente, muchísimas gracias por la presentación. Fue de lujo y al contrario, los editores de Gaceta estamos agradecidos con los presentadores. Muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, Eva quiere hacernos una pregunta. Le pasamos el micrófono. Pues bueno, hace rato estábamos platicando, aquí el delegado nos estaba diciendo esa sensación que no es lo mismo lo digital, aunque tiene el mismo valor, tenerlo aquí presente, ¿no? ¿La podemos conseguir esta gaceta material? ¿Y en dónde? Esta no. ¿Esta no? A ver, ahora. Pero, a ver. ¿Quieres decirlo? Sí. Sí, el número 83 solamente se ha publicado de manera digital y aparece en el sitio Revista Esquina y el micrositio de la revista de Gaceta de Museos. Por el momento se ha solamente publicado digital. Se tiene pensado más adelante que se haga una impresión. Llevamos 83 números de vida de Gaceta de Museos, pero el número 77 es el último número publicado. Los demás han sido digitales. Esto no significa que no se vaya a publicar, simplemente que es como es un impasse al formato impreso. Seguirá publicándose Gaceta de Museos digital y esos números no sabemos cuándo, pero sí se van a publicar de manera impresa. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, sí, lamentablemente todo el mundo nos dice, pero es que yo quiero la revista, si todos la queremos, la verdad. Bueno, la tendremos en algún momento. Y créanme que sí, la fe es muy importante porque ya se nos acabó el pretexto de decir, es que con la pandemia se atrasaron los números y pasó no sé qué. Sí, pero de eso ya hace muchos años. El problema es que venimos arrastrando muchos de estos asuntos, ¿no? Y por lo pronto lo que es muy conmovedor es que estemos aquí, que hablemos de esos temas y que nos sigan acercando los museos. Muchas gracias. Buenas noches.